En los rincones más profundos de la memoria colectiva, donde los susurros del pasado se entrelazan con el presente, existe una historia que desafía la lógica. Es el relato de una niña que desapareció sin dejar rastro, solo para reaparecer medio siglo después. Esta leyenda ha sido transmitida de generación en generación, alimentando la curiosidad y el asombro de quienes la escuchan. Muchos se preguntan si fue un suceso real o una invención de la imaginación popular. Lo cierto es que este caso sigue siendo uno de los misterios más famosos jamás registrados. A principios del siglo pasado, en las faldas de una montaña remota, vivía una humilde familia. Eran solo tres: el padre, la madre y su pequeña hija, una niña de apenas 5 años. Su vida transcurría en la quietud del campo, lejos del bullicio del mundo. La montaña era su hogar y su sustento, un lugar de belleza salvaje y secretos ancestrales. La familia vivía de lo que la tierra les ofrecía, en una existencia sencilla y conectada con la naturaleza. Un sábado cualquiera, con el sol apenas asomándose por las cumbres, los padres encomendaron a la niña una tarea habitual. Le pidieron que fuera a recolectar uvas y otras frutas silvestres para el desayuno y el resto del día. Era una labor que la pequeña conocía bien. Con su pequeña cesta en mano, la niña obediente se adentró en el sendero que tantas veces había recorrido. Su inocencia y su alegría eran tan puras como el aire fresco de la mañana. Las horas comenzaron a pasar y el sol ya se elevaba alto en el cielo, pero la niña no regresaba. Una punzada de inquietud se apoderó de los padres, transformándose rápidamente en una angustia creciente. Sus corazones latían con una preocupación que nunca antes habían sentido. Con desesperación, comenzaron a gritar su nombre una y otra vez, con la esperanza de escuchar una respuesta. Recorrieron cada rincón cercano, cada arbusto y cada sendero conocido, pero la pequeña no aparecía. La búsqueda se extendió por todo el día, y luego por la noche, sin éxito. Los vecinos se unieron, formando grupos que peinaron la montaña palmo a palmo. La esperanza se desvanecía con cada hora que pasaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero la niña nunca fue encontrada. La montaña, antes un refugio, se transformó en un símbolo de su dolor. El silencio de su ausencia era ensordecedor. La comunidad entera compartió el luto de la familia, y la historia de la niña desaparecida se convirtió en una advertencia, un cuento triste que se contaba al calor de la lumbre. La esperanza se diluyó en la resignación. Medio siglo transcurrió desde aquel fatídico sábado. Los padres, ya ancianos y marcados por el dolor, habían partido de este mundo, llevándose consigo la pena de su pérdida. La casa en la montaña permanecía, testigo mudo de una tragedia. La leyenda de la niña perdida seguía viva, un eco en el viento que soplaba entre los pinos. Las nuevas generaciones conocían la historia, pero para ellos era solo un cuento antiguo, una parte del folclore local. Entonces, un día, tan inesperado como el amanecer después de una larga noche, sucedió lo impensable. Una figura pequeña apareció en el mismo sendero donde la niña había sido vista por última vez. Era una niña, de unos 5 años, con una cesta en la mano. Su ropa era antigua, de un estilo que ya no se usaba, pero estaba impecable. Sus ojos, llenos de una inocencia asombrosa, miraban el mundo como si lo viera por primera vez. La gente del pueblo no podía creer lo que veían. Cuando le preguntaron su nombre, ella respondió con la misma voz dulce que recordaban los más ancianos. Dijo que había ido a buscar uvas para su familia y que se había perdido un momento. Para ella, solo habían pasado unas horas. Su percepción del tiempo era completamente diferente a la realidad. No entendía por qué los rostros de las personas eran tan diferentes, ni por qué su casa parecía tan vieja. Su mente seguía anclada en aquel sábado de hace 50 años. Los pocos que la recordaban de verdad, los que habían sido niños cuando ella desapareció, la reconocieron al instante. Era ella, la misma niña, sin un solo día más de edad. El asombro se mezcló con el miedo y la incredulidad. ¿Cómo era posible que el tiempo no hubiera pasado para ella? ¿Dónde había estado durante medio siglo? Las preguntas se agolpaban, pero no había respuestas lógicas para un suceso tan extraordinario. La niña, que regresó de un tiempo olvidado, nunca pudo explicar lo que le había sucedido.
Su historia se convirtió en un enigma aún mayor, un testimonio viviente de lo inexplicable. Vivió el resto de su vida en un mundo que no era el suyo. Hasta el día de hoy, la leyenda de la niña que regresó 50 años después sigue siendo contada. Es un recordatorio de que hay misterios en este mundo que la razón no puede comprender y que el tiempo, a veces, juega sus propias reglas.